tratamiento no farmacológico, recordando que también debemos de revisar si hay medicamentos que pueden empeorar la situación y que deben de cambiarse siempre que sea posible, pues entonces tenemos que pensar en fármacos. Y para la obesidad, los fármacos los vamos a ver en la siguiente clase, pero básicamente en México lo que tenemos es Orlistat, y lo pongo aquí con un signo de interrogación porque el Orlistat realmente tiene poca eficacia, aunque sí es un medicamento que se puede utilizar para ayudar al paciente a bajar de peso. La pérdida de peso con respecto a placebo es más o menos de 4% a 6 meses. Entonces, realmente, pues no es un fármaco súper eficaz, ¿no? Los agonistas de GLP-1 son fármacos que son eficaces para la pérdida de peso. Actualmente en México está aprobado liraglutida y en Estados Unidos están aprobados liraglutida y semaglutida. Semaglutida está resultando más eficaz para la pérdida de peso en los pacientes con obesidad y en México todavía no está aprobado, pero no tarda en ser aprobado para obesidad en México. Y estos fármacos sí pueden hacer perder a los pacientes un 10% del peso corporal a 6 meses. En Estados Unidos, hasta hace relativamente poco, había un medicamento que se llamaba Lorcaserin, que es una anfetamina. En realidad es un fármaco que actúa a través del receptor de serotonina y es como una anfetamina modificada, digamos, y se utilizó durante varios años en Estados Unidos, pero resulta que se demostró al final que incrementaba riesgo cardiovascular, por eso se retiró del mercado. A México nunca entró. La eficacia no era tan grande, por un lado, y por otro lado, pues bueno, sí tenía sus efectos secundarios, ¿no? Y algo que está disponible en Estados Unidos y en México no, pero como tenemos los componentes por separado, a veces se utiliza, es la combinación de fentermina con topiramato. La fentermina es una anfetamina, el topiramato es un anticonvulsivante que tiene la característica que disminuye el apetito por el azúcar, este anticonvulsivante. Entonces, bueno, ese efecto secundario resulta útil para que los pacientes puedan perder peso. Y la combinación fentermina-topiramato permite que se puedan usar ambos fármacos a dosis baja y que tenga una eficacia aceptable. Entonces, bueno, eh, actualmente en México, pues lo que estaría aprobado y que sería más eficaz sería la liraglutida y pues ahora sí que otros fármacos aprobados son el Orlistat y la fentermina, pero en México tenemos fentermina sola, entonces lo que se puede hacer en un momento dado es combinarla con topiramato. ¿Por qué? Porque la fentermina se puede usar solo a 3 meses, o sea, solamente la puedes utilizar durante 3 meses cuando la ocupas sola, pero combinada con topiramato a dosis bajas, ambos, se puede utilizar hasta 1 año y eso, pues, hace obtener mejores resultados. Bien, si su paciente con síndrome metabólico tiene alteración de la glucosa, pues bueno, lo que está más indicado es metformina. La metformina es un medicamento seguro que tiene estudios de retraso de la progresión a la diabetes y por ello es una buena opción en el paciente que tiene síndrome metabólico con alteración de la glucosa de ayuno o con intolerancia a la glucosa. Otro fármaco que también tiene estudios en prediabetes es la carbosa y prácticamente la carbosa es un inhibidor de alfa-glucosidases intestinales, ya no se utiliza para fines prácticos en diabetes, o sea, tiene muchos efectos secundarios, em, no son graves, son efectos secundarios gastrointestinales, pero sí genera mucha flatulencia, mucho dolor abdominal, em, cólicos, diarrea, debido a la mala absorción de azúcar. Y entonces los pacientes pues no toleran la carbosa, digamos, a la dosis adecuada, que serían 100 miligramos 3 veces al día, porque tienen demasiados efectos gastrointestinales y acaban abandonándola. Entonces, en el caso del contexto de la prediabetes, se puede utilizar una dosis más bajita, 50 miligramos
justo antes de cada alimento, y podría utilizarse incluso 2 veces al día en los postprandios que tenga el paciente más altos, y puede ser útil en pacientes con, prediabetes para mantener los postprandios dentro de rango normal. Y este medicamento tiene estudio también que demuestra el retraso de la progresión a diabetes. Y bueno, otros medicamentos podrían utilizarse si con estos, que son de bajo riesgo, no se alcanza la meta de tratamiento para mantener al paciente con las glucosas, digamos, normales por el mayor tiempo posible. En el caso de la dislipidemia del paciente con síndrome metabólico, sabemos que el problema son triglicéridos altos, HDL bajo y LDL pequeñas y densas. Entonces, estos pacientes, reconociendo que tienen riesgo cardiovascular, lo primero que tenemos que hacer con ellos es darle una estatina. Le damos la estatina para tratar de llevar el LDL a la meta que requiera, que por lo menos sería abajo de 100 si el paciente no tiene enfermedad cardiovascular establecida. Y después de que ya le dimos la estatina y el LDL está en meta, entonces ahora hay que voltear a ver a los triglicéridos. Y puede ser que necesitemos la combinación de estatinas con omega 3 o de estatina con fibrato para que el paciente alcance meta de triglicéridos. Recordar que la combinación estatina con fibratos nunca debe de ser con gefibrosilo, nunca, porque el riesgo de rhabdomiólisis es muy alto. Y entonces cuando vamos a combinar una estatina con un fibrato, podría ser con besafibrato, ciprofibrato o fenofibrato, pero siempre con la precaución de que de cualquier manera la combinación estatina-fibrato incrementa el riesgo de rhabdomiólisis y por lo tanto tenemos que tener al paciente bajo vigilancia. Una estrategia que no comentamos con los lípidos, pero que puede funcionar, es cuando tienes estatina fibrato, no dar el fibrato todos los días, sino dar el fibrato en días alternos. Como por ejemplo, le das la estatina todos los días porque quieres llegar a meta de LDL, pero puedes dar el fibrato, digamos, lunes, miércoles y viernes. Y muchos pacientes mejoran notablemente la cifra de triglicéridos o llegan a meta de triglicéridos utilizando el fibrato, digamos, cada tercer día. Y de esa manera no usas los dos fármacos todos los días y eso ayuda a que pues, tengamos menos riesgo de efectos secundarios. En el caso de la hipertensión arterial, recordar que en síndrome metabólico el problema es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y reconociendo eso, entonces el tratamiento que tenemos que darle al paciente primariamente para la hipertensión es algo que bloquee el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, habitualmente vamos a empezar por un IECA porque el IECA es más barato, pero hay que recordar que el IECA en el 20 a 25% de los pacientes va a desarrollar tos o angioedema. Entonces, si el paciente desarrolla tos o angioedema, pues entonces hay que darle un ARA-2, que tiene los mismos efectos beneficiosos del IECA, pero que tiene como efecto secundario realmente muy raro la posibilidad de dar tos o angioedema. Entonces, bueno, cualquiera de estos dos fármacos se pueden dar de inicio a los pacientes con síndrome metabólico y si la presión arterial no se controla con ellos, pueden agregarse los fármacos que sean necesarios hasta llegar a meta de hipertensión arterial. En el estado protrombótico se puede dar aspirina, pero con esto tenemos actualmente la situación de que en los últimos años se ha demostrado que la aspirina en personas que no tienen enfermedad cardiovascular establecida, es decir, en prevención primaria, el riesgo de sangrado de tubo digestivo es mayor que el beneficio en cuanto a reducción de eventos cardiovasculares. Por ello, al momento actual, no se recomienda de manera generalizada la aspirina en prevención primaria. Está plenamente justificada en prevención secundaria. Es decir, si la persona ya tuvo un evento cardiovascular, debe de usar aspirina. Pero en los que son prevención primaria, es decir, en los que no han tenido eventos cardiovasculares, hay que seleccionar con mucho cuidado quién sí requiere aspirina y quién no, porque en prevención primaria no es para todos. ¿Por qué? Porque el riesgo puede sobrepasar el beneficio.
Y en cuanto a estado proinflamatorio, pues lo único que tenemos es la pérdida de peso, no hay realmente un medicamento que pueda servir para mejorar el estado proinflamatorio. Y bueno, por lo tanto, aquí el trabajo sobre la pérdida de peso es lo más importante. Entonces, aquí vemos el algoritmo de prediabetes del Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos y ellos pues nos señalan modificación al estilo de vida, pérdida de peso, que puede ser asistida médicamente, o sea, con fármacos. Si el paciente tiene otros factores de riesgo cardiovascular, pues hay que tratarlos y hay que tratarle la dislipidemia y la hipertensión. Cuando es considerado apropiado, pues se dan terapias antiobesidad. Y en el caso de que el paciente tenga diabetes, pues se le tiene que dar tratamiento como paciente con diabetes. Si la glucemia es normal, pues no le tienes que dar nada para la diabetes. Ahora, si tiene prediabetes, entonces lo que se va a hacer es intensificar los esfuerzos antiobesidad, eso es súper importante. Y lo que se recomienda de primera intención son medicamentos de bajo riesgo, como son metformina y acarbosa. Y ya solo que la glucemia no se normalice, pues podemos utilizar otras familias de fármacos. La metformina en síndrome metabólico tiene una acción favorable sobre factores de riesgo cardiovascular que casi siempre están presentes en este tipo de pacientes. Disminuye la glucosa de ayuno en individuos en riesgo de diabetes mellitus tipo 2 sin causar hipoglucemia, eso es importante. Y además tiene un efecto neutro en el peso. No ayuda a bajar de peso a los pacientes. Hay una idea generalizada de que toman metformina para bajar de peso. En realidad no sirve para bajar de peso, tiene un efecto neutro en el peso, pero eso ya es bastante bueno, el que no haga que los pacientes ganen peso. La metformina también disminuye las concentraciones de insulina en ayuno debido a que mejora resistencia a la insulina, o sea, disminuye resistencia a la insulina. Disminuye también los ácidos grasos libres y mejora el perfil de lípidos. Entonces, metformina sí tiene un impacto sobre el perfil de lípidos que es favorable y además disminuye las concentraciones del inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1, lo cual pues ayuda a disminuir el riesgo de formación de coágulos en estos pacientes. Entonces, realmente sí es un medicamento que tiene muchos beneficios y por eso la Asociación Americana de Diabetes pues nos señala que el tratamiento inicial del paciente con diabetes es dieta, ejercicio y metformina, ¿no? Aunque sabemos que en las guías actuales, pues ya si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad cardiovascular establecida, podría valorarse como tratamiento de primera intención un inhibidor de SGLT2 o un agonista de GLP-1. Pero bueno, desde hace muchos años, las guías de la Asociación Americana de Diabetes pues nos ponían como primer medicamento para el tratamiento de la alteración de la glucosa en pacientes con prediabetes o diabetes, bueno, sobre todo con diabetes, a la metformina. Y esto se los quiero mostrar porque esta era la guía de la ADA hace algunos años. Nos decía primero metformina. Y si el paciente fallaba a metformina, esta guía es del 2013, si el paciente fallaba a metformina, podías darle cualquier otro fármaco, pero te los ponía todos en el mismo nivel. Entonces, podía resultar un poquito confuso para el médico qué medicamento iba a utilizar, porque le decía metformina y si falla metformina, entonces dale sulfonilurea o tioglitazona o inhibidor de PP4 o agonista de GLP-1 o insulina basal. Para el 2013 todavía no estaban los inhibidores de SGLT2, en la guía por lo menos. Entonces, bueno, pues finalmente lo que sucedió aquí es que el médico pues podía tener dificultad para elegir cuál medicamento era el más adecuado. Actualmente ya vimos la guía más reciente que nos señala, bueno, tienes que ver las características de tu paciente y en base a eso vas a elegir si le pones agonista de GLP-1 o inhibidor de SGLT2 en el caso de que tenga enfermedad cardiovascular establecida, si le pones inhibidor de SGLT2 en el caso de que tenga insuficiencia cardíaca, si le pones inhibidor de SGLT2 o agonista de GLP-1 en el caso de que tenga enfermedad renal manifestada por albuminuria o disminución del filtrado glomerular, o si le pones fármacos que no ocasionen hipoglucemia en caso de que tenga riesgo de hipoglucemia, o si le pones fármacos que ayuden a bajar de peso en el caso de la obesidad, etcétera. Entonces, creo que las guías actuales son mucho más orientadoras para el médico porque les permiten decidir cuál es la mejor opción de acuerdo a las características clínicas de su paciente.
Y bueno, luego ya cuando fallas a 2 medicamentos, pues vas a elegir un tercero que sea adecuado para tu paciente. Muy bien, pues aquí terminamos el tema del síndrome metabólico. No sé si tengan alguna pregunta que hacer. No, Me doctora. escu- Bueno, si no tienen preguntas, entonces vamos a continuar con el tema de obesidad. Ustedes van a leer el capítulo de obesidad en niños y de obesidad en adultos de su libro. Y básicamente sobre lo que yo quiero hablar un poquito más es sobre el tratamiento farmacológico, para que conozcamos las estrategias que están disponibles actualmente en México y sobre todo de aquellas que están disponibles, cuáles no convienen, ¿ok? Pues bueno, ¿qué es la obesidad? La obesidad es una condición médica compleja caracterizada por acumulación excesiva de grasa. Entonces, la obesidad, en términos generales, solemos clasificarla de acuerdo al índice de masa corporal, pero hay que recordar que hay pacientes que tienen índices de masa corporal altos, pero a base de músculo, como por ejemplo los pacientes que hacen halterofilia. Sin embargo, pues eso es raro, ¿verdad? O sea, encontrarte en la consulta con un paciente que hace halterofilia y que por eso tiene el índice de masa corporal elevado es bien raro. Entonces, casi siempre el índice de masa corporal es una buena medida para valorar obesidad, excepto en esos casos especiales. Entonces, hay que recordar siempre que la obesidad es acumulación excesiva de grasa. Entonces, son pacientes que tienen el peso alto, pero por acumulación de grasa. Y esta acumulación excesiva de grasa es el resultado de un incremento en la ingesta de alimentos de alta densidad energética y disminución de la actividad física. Entonces, bueno, aquí tenemos nosotros que tratar de mantener un equilibrio entre lo que nos comemos y lo que gastamos. Si nosotros gastamos todo lo que nos comemos, pues no importaría que te comieras 3,000 calorías al día, ¿no? Si las gastas todas, pues no vas a ganar peso. Pero el problema es cuando te comes 3,000 calorías al día y gastas 1,000, porque entonces, pues vas a acumular, grasa, ¿no? El primer tratamiento del paciente con obesidad es estilo de vida. Tenemos que empezar por ahí porque finalmente el estilo de vida va a contribuir a la obesidad. Entonces, si mejoras el estilo de vida, pues el paciente puede empezar a perder peso o por lo menos deja de ganar peso, lo cual en muchos escenarios ya es favorable. Los hábitos saludables de alimentación y el incremento en el ejercicio físico son benéficos tanto para prevención como para tratamiento de la obesidad. Y aquí hago un paréntesis porque antes de tratar obesidad hay que prevenirla. Si nosotros vemos que alguien ya está ganando 4 o 5 kilos, hay que decirle, haz algo ahorita para bajar esos 4 o 5 kilos. Primero, porque es más fácil bajar 4 que 20. Y segundo, porque cuando nuestro cuerpo ya tiene mucho tiempo con un peso, lo considera como peso normal y luego va a hacer todo lo posible por regresar a ese peso. Y entonces eso le va a dificultar la pérdida de peso. Entonces, hay que tratar de hacer un estilo de vida saludable en todos para tratar de prevenir obesidad tanto en niños como en adultos, pero cuando estamos viendo que alguien está perdiendo peso en el corto plazo, hay que llamarle la atención para ver si con eso se motiva para perder esos pocos kilos que le sobran antes de que su cuerpo tome como normal ese peso y entonces ya quiera regresar siempre a ese peso y haga que su metabolismo se haga más lento y le cueste más trabajo bajar peso. Ahora, uno de los problemas que tenemos con el estilo de vida es que las modificaciones en el estilo de vida requieren autodisciplina y persistencia. Y eso es ahora sí que complicado porque a los seres humanos nos cuesta trabajo tener autodisciplina y persistencia a largo plazo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, las personas pueden estar motivadas para perder peso porque van a ir a una boda y entonces quieren entrar en el vestido, pero una vez que pasa la boda, pues adiós disciplina, ¿no? Y no debe ser así, o sea, sí tenemos que motivar a los pacientes para que los cambios los hagan por salud, no por cuestiones estéticas. Y si la motivación es salud, pues es más probable que tengan
disciplina y persistencia por más largo plazo. Es indispensable disciplina y persistencia para asegurar el mantenimiento de la pérdida de peso, y eso es importante que el paciente lo entienda. Si tú quieres bajar de peso, tienes que entender que aquello que hagas para bajar de peso lo tienes que hacer de por vida. Porque si tú dejas de hacer eso que hiciste para perder peso, vas a reganar peso. Entonces, nuestro paciente está acostumbrado a que hace una dieta y baja 5 kilos. Y luego deja la dieta y pues, ¿qué va a pasar? Pues recupera los 5 kilos. Entonces, eso realmente no sirve de mucho desde el punto de vista de salud. Y por ello, sí es importante señalarle al paciente, todo lo que hagas para bajar de peso tiene que ser a largo plazo. Los cambios exitosos en el estilo de vida requieren la combinación, primero, de un paciente motivado. Tu paciente tiene que estar motivado para perder peso. Si no está motivado para perder peso, no lo va a lograr. Pero también necesitas un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud. Necesitas un médico que tiene que hacer la evaluación inicial para ver las condiciones en las que está el paciente y si hay alguna condición médica adicional que requiera de cierto o especial cuidado. Por supuesto que necesitas un nutriólogo que vaya evaluando tanto el programa de alimentación que se requiere como el apego al programa de alimentación y los cambios que se tienen que hacer al programa de alimentación para mantener la pérdida de peso. Muy importantemente, vamos a necesitar un psicólogo o un psiquiatra porque desafortunadamente los problemas emocionales son muy comunes entre los pacientes obesos. Pues vamos a necesitar un psicólogo o un psiquiatra y el paciente debe acudir con ellos porque si no, no va a obtener los resultados que busca. Además, el psicólogo nos puede ayudar con la terapia conductual necesaria para que el paciente se apegue al programa de alimentación y al ejercicio. Un terapista físico que evalúe las condiciones de las articulaciones, el ejercicio que puede hacer el paciente. Pues ya lo mandas con el experto en prescripción de ejercicio una vez que ya lo vio el terapista físico y el terapista físico dice, bueno, está en condiciones de caminar, de nadar, etcétera. Entonces ya nos vamos con el experto en prescripción de ejercicio para que vaya haciendo un ejercicio progresivo. Y hay que reconocer que ese experto en prescripción de ejercicio no es el chico que está en el gimnasio de encargado diciéndole a los pacientes en qué orden se tienen que subir a los aparatos. Tiene que ser un verdadero experto en prescripción de ejercicio que no le ponga el mismo ejercicio a todo el mundo que llega al gimnasio. Se tiene que reconocer que hay personas que pueden hacer una rutina normal, aunque sea de inicio y aunque sea hasta donde pueda llegar, y hay personas que no van a poder hacer una rutina normal y que tienen que empezar por cantidades de ejercicio más pequeños y por aparatos menos demandantes. Y se pueden requerir otros subespecialistas dependiendo de las comorbilidades del paciente. A lo mejor se requiere un ortopedista para que pues evalúe la pisada y le ponga unas plantillas antes de mandarlo a caminar, porque si no se le van a ampollar los pies, ¿no? O se le van a llenar de callos. Hay que recordar que los problemas emocionales son comunes entre los pacientes obesos y más entre aquellos que reganan peso. Aquel que está en el yoyo, que baja y sube, hay que buscarle problemas emocionales, que puede ser lo que explica el por qué no se apega a largo plazo a las indicaciones de alimentación y ejercicio. Y también es importante buscar problemas emocionales, aquellos que no se apegan a la terapia conductual a largo plazo. Bueno, ¿qué es esto de terapia conductual? Pues es ayudar a los pacientes a encontrar aquellas, am, digamos, pues aquellas conductas, válgase la redundancia, que lo llevan a ganar peso, ¿no? Entonces, tiene que identificar, por ejemplo, que él cuando ve la televisión se la pasa comiendo, ¿no? Y eso es aparte de lo que ya desayunó, comió y cenó. Entonces, bueno, tiene que cambiar esa conducta de comer cuando ve la televisión, porque entonces puede ahorrarse muchas calorías que salen sobrando, porque no es necesario comer para ver la televisión. Además, cuando ves la televisión estás en reposo y pues estar come y come y come cuando ves la tele, pues obviamente no es algo que sea pues saludable en este caso. Entonces, bueno, la terapia conductual sirve para eso, para reconocer en el paciente cuáles conductas tiene que modificar para poder perder peso. Entonces, como por ejemplo, en carro hasta la panadería que está a 3 cuadras de tu casa. O sea, si la panadería está cerca, vete caminando y regresa caminando y de esa manera ya pudiste hacer un poco más de energía.
O si te queda lejos, pues por lo menos estaciónate lejos, estaciónate a 3 cuadras, no justo enfrente del lugar al que vas, porque eso te obliga a caminar un poco y es actividad física que te hace gastar energía. Si vas a subir un piso, no vayas por el elevador, vete por las escaleras y así, ¿no? O sea, ese tipo de identificar qué conductas que haces todos los días favorecen la ganancia de peso y que modificándolas puedes lograr perder peso, pues eso ayuda, ¿no? Y entonces aquí está la demostración de que la terapia conductual funciona. Entonces, todo un grupo de personas se sometió a terapia conductual. ¿Cuánto bajaron de peso a 20 semanas? El 10% de su peso, o sea, es muy eficaz. Pero después dividieron al grupo en dos. La mitad del grupo deja la terapia conductual por completo y la otra mitad del grupo pasa a una terapia conductual de mantenimiento. Entonces, la primera fase es una fase intensiva donde les llevan terapia conductual cada semana. Durante las primeras 20 semanas a todo el grupo bajaron el 10%. Y luego los dividen en dos grupos. El grupo que deja la terapia conductual y el grupo que sigue con terapia conductual de mantenimiento, que es cada 2 semanas hasta la semana 72. O sea, la semana 72 es año y medio prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con ellos? Bueno, fíjense, los que dejan la terapia conductual e inmediatamente empiezan a ganar peso. Y lo reganan en mayor tiempo del que lo perdieron, eso sí es cierto, porque pues algo aprendieron y algo recuerdan y algo van haciendo de todas maneras. Pero conforme pasan las semanas de que no están insistiendo en la conducta que los ayuda a perder peso, pues se les van olvidando todas las cosas que fueron aprendiendo y van reganando el peso progresivamente. Y a la semana 96, que son casi 2 años, pues ya perdieron, ya ganaron o reganaron prácticamente todo el peso que habían perdido. Y a lo mejor aquí están 1 kilo abajo de donde estaban al principio de todo esto. Y ese kilo abajo es probablemente porque algo aprendieron en el camino, ¿no? Y eso lo siguen haciendo. Pero prácticamente reganaron ya todo el peso. En cambio, aquellos que siguieron con terapia de mantenimiento durante 72 semanas, siguieron bajando un poco más. Estos llegaron a perder como el 11% del peso y después empiezan a ganar peso. Y esto es algo que tenemos que entender. Aunque mantengas lo que estás haciendo, va a haber cierta reganancia de peso. Pero mientras lo hagas, la reganancia de peso no va a ser tan grande. Por ejemplo, aquí, a 72 semanas, tenía la misma pérdida de peso del 10% que tenía a 20 semanas. O sea, por lo menos lograste que durante 72 semanas mantenga la el peso perdido. Y si tú siguieras con la terapia de mantenimiento cada 2 semanas, ganaría un poco más de peso, pero al final estaría probablemente en un 6%, digamos, de pérdida de peso con respecto al inicio. Desafortunadamente es inexorable que, aunque tú mantengas la estrategia que has usado para perder peso a largo plazo, sí vas a tener reganancia de peso, pero una reganancia de peso pequeña. Y eso se ve incluso hasta en los operados. Los operados bajan de peso, en el primer año tienen el peso mínimo, pero al segundo año ya reganaron un poco de peso. Afortunadamente no todo el peso que perdieron y eso permite que siempre tengan un peso más bajo que el original, o bueno, no siempre, la enorme mayoría de los casos. Porque hay un pequeño porcentaje de pacientes que a pesar de la cirugía luego reganan todo el peso perdido y bueno, pues es como si no hubieras hecho nada y peor porque ahora ya están operados y acostumbrados a vivir con poca energía, ¿no? Bueno, entonces regresamos a este tema. ¿Qué sucede cuando dejan la terapia conductual después de las 72 semanas? Dejan la terapia de mantenimiento y fíjense, realmente la pendiente de esta línea es la misma que esta. Sea, van a reganar peso una vez que dejaron la terapia conductual y eso que estuvieron en ella 72 semanas. Entonces recuerden, si queremos una pérdida de peso a largo plazo, tenemos que estar en la terapia que hayamos elegido para bajar de peso de manera continua. Por eso es que Doctora, ¿sí? tengo una pregunta. Dentro de la terapia conductual para obesidad, lo que hablamos como terapia conductual es apoyo psicológico y ejercicio o nada más No, una. apoyo psicológico. Ok, nada más apoyo psicológico. Ok, para Sí, que no dejen el ejercicio y para la que no dieta. dejen de la dieta ni el ejercicio. Y para Ok, identificar aquellas conductas que hacen que tu paciente esté ganando peso. El psicólogo le ayuda al paciente a identificar
qué conductas son las que están dificultándole la pérdida de peso y les dan herramientas para tratar de vencerlas, ¿no? Pues el psicólogo le puede decir, mira, si tú cada que ves la tele quieres tener el bote de palomitas ahí junto, pues entonces no veas la tele o ponte a hacer otra cosa, ¿no? Leer un libro, qué sé yo, ¿no? O sea, a lo mejor le dan alguna alternativa que al paciente le parezca viable y que permita quitar esa conducta que tiene de estar comiendo cuando ve la tele, por ejemplo. Entonces, identifican aquellas conductas lo que lo hacen ganar peso y lo ayudan a modificarla, pero eso lo hace el psicólogo y no tiene que ver con que se ponga a hacer ejercicio con el paciente, sino que básicamente em, va a tratar de ayudarlo a vencer aquellas barreras que no le permiten hacer el ejercicio. ¿Ok? Sí, doctora, gracias. Bueno, Doctora, ¿y la evaluación inicial que hace el médico, qué incluye? valoración cardiovascular es fundamental. Hay que ver si el corazón está sano para poder hacer ejercicio. Entonces, si tú consideras que el corazón no está sano, puedes requerir, incluso mandar al paciente con el cardiólogo para que le haga una prueba de esfuerzo y pueda determinar realmente si el paciente puede realizar un ejercicio normal o si tiene que iniciar con un ejercicio mucho más pequeño porque tenga algún problema cardiovascular que además a lo mejor requiere de un tratamiento para que pueda iniciar actividad física. Entonces, la evaluación médica consiste en evaluación cardiovascular, que es fundamental, en evaluación del estado articular, porque eso también es importante, para determinar si puede correr o si puede hacer aeróbicos, si puede hacer ejercicio en banco o si puede hacer nada más una caminata o si ni siquiera puede caminar, ¿ok? Entonces, eso también incluye la valoración médica. Y luego la valoración metabólica. No es lo mismo tener un obeso metabólicamente sano, que le sale normal la glucosa, los triglicéridos, el colesterol, que un obeso metabólicamente enfermo, que tiene la glucosa alta y el colesterol alto y los triglicéridos altos, ¿no? Entonces, probablemente el paciente llegó contigo por obesidad, pero tú ya lo vas a clasificar como diabético o dislipidémico o hipertenso. Entonces, esos pacientes que ya tienen padecimientos, pues obviamente van a tener un seguimiento más estrecho y van a requerir seguramente tratamiento médico. Entonces, esa valoración médica inicial es fundamental, no solamente para medir y pesar al paciente, eso lo puede hacer el nutriólogo, ¿no? Tú clasificas el grado de obesidad porque sí vas a medir obviamente y a pesar al paciente, pero te interesa también ver cómo está metabólicamente, cómo está articularmente y cómo está cardiovascularmente. Y ver si requiere en un momento dado pues apoyo con una consulta de especialidad con el cardiólogo o con el ortopedista, por ejemplo, o con alguien más. ¿Ok? Sí, doctora, gracias. Bueno, ¿qué pasa si no hay terapia conductual? Nuestro paciente se puso a dieta con la nutrióloga, pero no fue a terapia conductual. ¿Cuánto perdió a un año con terapia dietética? Fíjense, 2 a 4 kilos. Esto podemos equipararlo con 2 a 4%, porque con terapia conductual veíamos porcentaje de pérdida de peso, que siempre es lo ideal a señalar, porque pues no es lo mismo que el grupo de intervención empiece con 100 kilos, donde 2 kilos es 2%, a que empiece con 105 kilos, donde ya no es 2% exacto, ¿verdad? Pero sí se puede redondear. Entonces, la pérdida de peso a un año con pura dieta, con el nutriólogo, es de 2 a 4 kilos. O sea, realmente no es una estrategia muy eficaz como la terapia conductual, que va, obviamente es terapia conductual más apoyo nutricional y ejercicio. La terapia conductual te ayuda a que te apegues al ejercicio y al programa de alimentación. Y entonces, en terapia conductual puedes perder a un año y más de un año, porque vimos que a 72 semanas puedes perder el 10% del peso y en cambio, en el caso de la dieta sola, 2 a 4%. ¿Cuál programa de alimentación es el mejor para perder peso? Ese sigue siendo la pregunta de los $64,000, ¿no? O sea, hay gente que pugna porque lo mejor es quitarle los carbohidratos al paciente. Y hay gente que dice, no, lo que hay que quitarle es la grasa. Y hay gente que dice, no, lo que hay que hacer es darle un mayor contenido de proteínas en la dieta. Y ahí se están peleando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor dieta? La mediterránea, ¿no? Una dieta balanceada, un programa de alimentación balanceado con restricción de calorías. Entonces, bueno, se pueden encontrar
grupos que están a favor de que esta es la mejor y aquella es la mejor y la otra es la mejor. La verdad es que si hay restricción de calorías, esa es la clave, si hay restricción de calorías, todas funcionan. Porque el factor más importante que determina el éxito en la pérdida y mantenimiento del peso a corto y largo plazo es el grado de apego. Si hay apego, va a perder peso, independientemente del tipo de alimentación. El abordaje óptimo con respecto al programa de alimentación más eficaz para perder peso sigue siendo motivo de debate. No se han puesto y no se pondrán de acuerdo. Y es probable que el programa de alimentación más adecuado sea uno pues balanceado, que le dé al paciente todos los nutrimentos que necesita y que nada más restrinja un poco las calorías y que en un momento dado pueda tener ciertas características de acuerdo a las características del paciente. Por ejemplo, aquel que tiene resistencia a la insulina se puede beneficiar un poco más de restringir un poco la cantidad de carbohidratos, no de quitarlos, porque realmente si tú haces una dieta cetogénica, el problema es el mantenimiento a largo plazo. Cuesta mucho trabajo mantener una dieta cetogénica a largo plazo. El paciente se choca de no comer carbohidratos nunca y cuando los vuelve a comer vuelve a ganar peso. Entonces, tenemos que entender que, bueno, sí puedes restringir un poco los carbohidratos de la dieta, a lo mejor a un 45%. La cantidad de carbohidratos normal en la dieta es de entre 50 y 60 para una persona que no tiene resistencia a la insulina. Restringes el contenido calórico de la dieta al 50 a 60% en forma de carbohidratos. Perdón, lo normal es 50-60% en forma de carbohidratos, entonces en el paciente con resistencia a la insulina puedes decir, bueno, le vamos a dar 45% de carbohidratos como forma de energía al día y el resto, el 55% restante, se lo distribuye entre proteína y grasa. Y prefiriendo que la grasa sea monoinsaturada o poliinsaturada, ¿no? Y no grasa saturada. Probablemente un abordaje como el de la dieta mediterránea sea una buena opción siempre y cuando haya restricción de calorías para la pérdida de peso. Pero bueno, la verdad es que todavía nadie ha demostrado que esa sea la mejor opción. Y lo importante es que cualquier programa de alimentación que se vaya a llevar es que tenga apego a la alimentación. Y ahí es donde fallan, por ejemplo, la dieta cetogénica, que es una dieta de Atkins modificada. La dieta de Atkins fue publicada en la década de los 70 y se ven pérdidas de peso espectaculares con la dieta cetogénica. O sea, ustedes quitan los carbohidratos de la dieta y las personas pierden 10 kilos en un mes, ¿no? El problema es que cuando se cansan de haber dejado de comer carbohidratos, o sea, cuando quieren volver a comer carbohidratos, inmediatamente empiezan a ganar peso. Entonces son pacientes que luego pues se la pasan bajando y subiendo de peso porque pues primero ven una pérdida de peso espectacular, luego se chocan de la dieta, empiezan a ganar peso y luego dicen, no, 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 yo ya sé cuál dieta me funciona y me vuelvo a poner a dieta y vuelvo a bajar de peso y luego la deja de nuevo y vuelve a subir. Entonces realmente, si no hay apego, ninguna va a funcionar. Y aquí les voy a mostrar un estudio. Este es un estudio interesante por lo largo que resulta. Casi todos los estudios que están reportados sobre cambios en estilo de vida o tratamiento para perder peso están reportados a un año. Y ese es algo que tenemos que criticarle a estos estudios porque ¿de qué te sirve que hagas un estudio a un año para una enfermedad que tienes que tratar toda la vida, como la obesidad, ¿no? Entonces, en este caso sí se critica mucho que los estudios, pues nada más el seguimiento les lleve un año, cuando a un año a lo mejor perdieron peso, pero dime cómo están a 2 años, ¿no? Y entonces, probablemente a 2 años ya ganaron peso, pero tú ya no los tienes en el estudio y ya no sabes qué pasó con ellos. Entonces, este estudio es interesante porque nos da resultados a 5 años. Es un estudio italiano. Tuvo una fase intensiva de 16 semanas, donde estaban con el nutriólogo cada semana, con el psicólogo cada semana para la terapia conductual y con el médico regularmente, etcétera. O sea, tenían una fase intensiva de 16 semanas. Después una fase de transición de la semana 17 a la 29. Entonces ya no lo veían cada semana, ya lo veían cada 2 semanas. Luego, mantenimiento del estilo de vida de las semanas 30 a 82, donde les iban espaciando las citas, pero seguían en visitas médicas periódicas, en visitas al nutriólogo, en visitas al psicólogo,
valoración del ejercicio físico, etc. Y entonces, bueno, la fase activa del estudio dura 82 semanas. 82 semanas son año y medio, ¿no? Casi 2 años. Pues bueno, están en ese tiempo en seguimiento. Y después ya los dejan. Ya después de 82 semanas ya no hay seguimiento de los pacientes en cuanto a visitas médicas. Pero los citan para reevaluación a los 5 años. El paciente desde que entra al estudio sabe que a los 5 años tiene que regresar para que vean qué pasó con él. Aquí viene el primer problema. Entraron más de 10,000 pacientes al estudio, pero menos de 3,000 regresaron a los 5 años a que los evaluaran de nuevo. Entonces, los pacientes con obesidad son pacientes que se pierden. Y eso es algo también que tenemos que entender. O sea, desafortunadamente, los pacientes como que si no vieron resultados como los que ellos querían o si reganaron peso, ya no quieren regresar a la evaluación porque reganaron peso, ¿no? Entonces, casi seguro que la mayoría de estos que se perdieron no fue porque se cambiaron de país. La mayoría de los que se perdieron fueron porque reganaron peso y no quisieron regresar a la evaluación. Ese es un sesgo importante para los resultados, porque si muchos de los que se perdieron ganaron peso, pues seguramente los resultados que estamos viendo son resultados que no son tan válidos porque el promedio de pérdida de peso es diferente, nada más que no lo conocemos, porque muchos se perdieron, ¿no? Pero bueno, vamos a ver los datos de aquellos 3,000 o casi 3,000 que sí regresaron a los 5 años. Ellos tenían que estar yendo cada año a que los pesaran para ver cómo iba la pérdida de peso, aunque solamente la intervención duró 82 semanas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? La pérdida de peso a un año fue muy buena. Fíjense, 12.4 de pérdida de peso corporal en este grupo multidisciplinario. Pero ¿qué pasó a los 2 años? A los 2 años ya habían reganado peso y la pérdida con respecto al inicio era 7.6%, o sea, habían reganado ya el 5% del peso que habían perdido. Lo interesante aquí está en qué pasó a los 3 años, porque a los 3 años ya se mantienen más o menos en una pérdida de peso de 6% con respecto al inicio, ¿ok? Y esto dura hasta los 5 años, cuando el paciente ya lleva más de 2 años sin seguimiento en cuanto a dieta y psicólogo y todo lo demás, porque la intervención duró 82 semanas. Entonces, aquí lo interesante es que los pacientes algo aprenden de estilo de vida si tú estás con ellos 2 años insistiendo en todo lo que se tiene que hacer. Entonces, aquí la moraleja es, pues por lo menos tienen que estar con el nutriólogo 2 años para que algo aprendan a comer. Sabemos que van a perder eficacia con el tiempo, pero algo aprendieron y entonces ya lograron que a 5 años pues tengan 6% menos de peso de lo que tenían inicialmente si tuvieron un seguimiento multidisciplinario durante por lo menos alrededor de 2 años. Entonces, las intervenciones de estilo de vida tienen que ser a largo plazo para que puedas tener mejores resultados. ¿Ok? Y siempre, obviamente, el mayor beneficio va a ser en pacientes que tuvieron mayor apego a las sesiones conductuales. Entonces, si el paciente está yendo con el psicólogo para que lo esté reforzando en cuanto a lo que tiene que hacer para tener resultados, pues va a tener mejores resultados. Bien. ¿Por qué es tan difícil perder peso y mantener el peso a largo plazo? Por un lado, porque las señales que controlan el apetito y la saciedad son muy complejas. Son centrales, pero también son periféricas. Entonces, son muchísimas señales y las señales como que tienen cierta regulación unas con otras. Entonces, es imposible modificar una señal sin que las otras se alteren. Entonces, tú modificas una señal y entonces las otras hacen como contrarregulación. Entonces, las otras van a ajustarse para tratar de que a pesar de que tú hayas modificado una señal, el peso trate de mantenerse estable. Y esto es algo que nosotros tenemos de la evolución, o sea, en las épocas en las que se tenía que ser cazador y recolector, en la que a veces se comía mucho, porque se había encontrado para comer y había días que no se comía nada porque no había nada, no se había podido cazar nada. Entonces, pues en esa época nuestro organismo se adaptó para tratar de mantener el peso logrado para que cuando no tuvieras comida no perdieras tanto peso.
Y eso es un problema. Se le llamó en alguna época gen ahorrador que nos hacía sobrevivir, mantener la supervivencia a pesar de que no comieras nada durante unos días porque no habías cazado nada. Y entonces ya cuando matabas al animal, entonces sí te atascabas de comida porque además no había refrigeradores. Entonces, si matabas un mamut, pues bueno, la tribu se comía lo que podía del mamut y luego pues dejaba los restos ahí para los carroñeros y tenían que seguir andando hasta buscar otro mamut porque una vez que la carne se descomponía ya no se la podían comer y no podían quedarse ahí hasta que se acabaran el mamut. Y ellos tenían que seguir hasta que pudieran matar otro mamut, pero bueno, se atascaban con toda la carne que podían mientras no se descomponía esa carne y dejaban todo lo que sobraba porque no se lo podían comer ya descompuesta. Y entonces iban a pasar otros días más, después de haberse atascado, otros días más sin comer hasta que encontraran otro animal que matar, ¿no? Entonces, estamos adaptados para mantener el peso. Nuestro organismo, dentro de su homeostasis, está adaptado para tratar de mantener el peso. Entonces, cuando tú modificas una señal, las demás se van a adaptar para tratar de regresarte al peso que tu organismo considere normal. ¿Y cuál es el peso que considera normal? El peso en el que has estado por el mayor tiempo. Por eso, cuando alguien está ganando peso rápido, hay que decirle, haz algo ahorita antes de que de que tu cuerpo se acostumbre a ese peso, porque una vez que considere ese peso como normal, bajarlo va a estar en chino. Ahora hay otra cosa importante, y es que comer da placer. Entonces, cuando uno come, hay señales que van hacia la amígdala y al núcleo accumbens, y estas van a liberar dopamina. Y la dopamina va a ir a la corteza prefrontal y nos va a dar sensación de placer. Entonces, para las personas para las que comer es un placer, digo para todas, pero hay algunas para las que particularmente el comer les da tranquilidad o les disminuye la ansiedad, por ejemplo. Entonces, cuando están ansiosas, comen y comen y comen porque el comer les da dopamina y eso les ayuda a estar más tranquilas. O para aquellas que cuando están deprimidas comen para sentirse mejor de ánimo porque la dopamina les levanta el ánimo, pues entonces comen y comen y comen. Entonces, ¿cómo le haces para que le quites a una persona que siente placer con la comida para controlar su ansiedad y para mejorar su depresión? Y le dices, no, pues tienes que dejar de comer y ahora está deprimida todo el tiempo, ¿no? Porque no le estás dando eso que le ayuda a mejorar esa depresión. Entonces, definitivamente es muy complejo por eso dejar de comer. Bueno, aquí nos quedamos porque ya casi se nos acaba el tiempo. Y continuamos mañana ya para terminar con este tema, hablando de los fármacos para el tratamiento de la obesidad. Hasta mañana.